su celular y vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor allí en Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 13 a 17. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Preciosa la palabra del Señor, como es toda su palabra. Y nos comenzaba diciendo que preparáramos nuestra mente para actuar y que ejercitáramos el control propio. Y nos hablaba de nuestra manera de vivir, nos hablaba de ser santos. Si nosotros saliéramos a hacer una encuesta ahora a la calle y habláramos con la gente y le preguntáramos qué pueden decirnos, qué piensan sobre la situación que vive no solo nuestro país, sino el mundo, seguramente la gente diría muchas cosas. Pero hay algo en lo que la mayoría estaría de acuerdo, y es que el mundo está en caos. Y no solo por la pandemia, hermanos, que estamos viviendo, el mundo está en caos. El mundo está en caos y no es de ahora. Es desde hace miles de años, cuando el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios y pecar, el mundo entró en caos. Ahora lo vemos más porque el pecado ha aumentado. Ahora la pregunta es, ¿el mundo está en caos por causa del pecado? ¿Qué pasa si cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, como cuerpo de Cristo, permitimos que el pecado entre a nuestra vida? Y si el pecado entra a nuestra vida, no solo nos afecta a nosotros, afecta a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, afecta a la iglesia. Porque si el pecado entra a nuestra vida y está en nosotros como cuerpo de Cristo, este pecado también va a contaminar a la iglesia, porque somos un cuerpo, y la palabra de Dios dice que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo está sentido. Por lo tanto, si como hijos de Dios permitimos que el pecado entre a nuestra vida, todo el cuerpo de Cristo va a sentir. A mí me gusta siempre contar, hermanos, las experiencias personales que he tenido con el Señor, porque uno aprende. Y el pastor el sábado traía un mensaje precioso donde decía, gracias Natalie, donde decía que podemos caer, pero que no debemos quedarnos ahí. Caemos, pero nos tenemos que levantar. Y en esta noche, hermanos, prestemos atención no solo a lo que voy a decir yo, sino a lo que el Espíritu Santo puede hablar a su vida, porque el Espíritu Santo sabe lo que necesita cada uno. Yo siempre digo que la palabra del Señor es este plato lleno de nutrientes que nos va a dar a cada uno de nosotros exactamente lo que estamos necesitando. Y no todos en esta noche necesitamos lo mismo, pero el Espíritu Santo conoce su necesidad. Y habla a su corazón y deje que el Señor le hable en esta noche. Hubo una época en mi vida en la que yo descuidé muchísimo mi vida espiritual, muy descuidada espiritualmente.
pero era la líder. Y se lo digo así para que usted vaya prestando atención. Yo era líder en la iglesia y todos me conocían como la líder de los jóvenes. Y cada persona que llegaba a la iglesia, si tenía algún chico, una chica joven, bueno, yo era presentada, ella es la líder de jóvenes, bueno, mirá, hay reunión tal día, traelos, mirá, y las personas se acercaban y a veces entablábamos otras conversaciones y era vista como la líder de jóvenes. Pero con una vida espiritual en un momento, en una etapa de mi vida muy descuidada. Leía la palabra del Señor, leía la Biblia, pero no meditaba en ella. Y todos sabemos que meditar es, como decían en el seminario, rumear, hay que masticar. Y vieron que las vacas cuando mastican, tragan, regurgitan, vuelven a masticar y todo un proceso, ¿verdad? Y así tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Pero era una época en la que yo leía. Y orar, bueno, oraba, pero no había comunión, no había intimidad. Era esa oración, como yo le comenté una vez en un mensaje, era el toco y me voy. Era como la responsabilidad que tenía. Había que orar, había que hablar con Dios. Y la Biblia, bueno, la leía porque si el pastor el domingo preguntaba ¿cuántos leyeron la Biblia en esta semana? Cuando uno es líder de adolescentes, ustedes saben cómo son los adolescentes, ¿no? Los que fueron líderes de adolescentes saben que ellos siempre se están pendientes y mirando a ver si la líder levantó la mano, porque si no el sábado siguiente le van a caer con todo el peso de la ley. Nos decís a nosotros que leamos la Biblia, pero vos en el culto no levantaste la mano cuando el pastor preguntó. Ellos son implacables y no perdonan, preguntan. Y empecé a pasar una crisis personal, una crisis de matrimonio, muchas veces lo he hablado, pero estaba descuidada espiritualmente. Y hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nosotros nos volvemos vulnerables al enemigo. Estamos expuestos a que somos el blanco y un blanco fácil. Y yo estaba con poca oración, casi nada, con una lectura de la palabra de Dios muy superficial, enfrentando un problema de matrimonio que era grande, y empecé a poner mi mirada en ese problema, en esa crisis que estaba pasando. Y cuando uno empieza a poner la mirada en el problema, le saca la mirada al Señor, quita sus ojos del Señor. Es como decimos siempre, ponemos la mirada en la circunstancia y no ponemos la mirada en el Señor. Así que yo empecé a hacer las cosas por mi cuenta. Yo ya no le consultaba al Señor qué debía hacer, cómo debía actuar. Era apariencia nada más. Pero yo seguía siendo la líder. Era la tesorera en la iglesia, los hermanos de la iglesia me veían y yo era una gran bendición, pero muy descuidada espiritualmente. Y saben, hermanos, que cuando nosotros tenemos problemas de matrimonio, ya seamos hombre o mujer, estamos vulnerables, porque cuando hay problemas de pareja, la realidad es que hay carencias en nuestra vida. Todos lo saben. Y imagínense que con todo eso, descuidada espiritualmente, el enemigo no me iba a venir a tocar el hombro y decir, Sandra, mirá que te tengo una trampa preparada, mirá que te voy a atacar, cuídate. No, el enemigo viene sutilmente, despacito, y nos trae sus ofertas, y nosotros a veces ni nos damos cuenta. Porque, hermanos, el pecado tiene esa capacidad de hacer que nosotros empezamos a perder nuestra visión espiritual. El pecado nos ciega espiritualmente. Poco a poco no nos damos cuenta. Entonces para nosotros todo está bien, todo es normal. Y así van pasando los días, las semanas y los meses y para nosotros está todo bien. Porque vamos a la iglesia, porque cumplimos, porque los demás que me ven piensan que todo está bien. Mis pastores piensan que todo está bien. El tema es que por allí apareció alguien que dijo, Dios te bendiga, Sandra, ¿cómo estás? Perdón, supe que te querés divorciar, un hermano varón.
no se congregaba en la misma iglesia. Y el hermano me empezó a escribir. Eran mensajes sanos, normales y corrientes. No tenían nada de malo. Pero esos mensajes empezaron a llegar a la mañana, a la tarde, a la noche. Y yo no estaba divorciada, yo estaba casada todavía. Y la palabra del Señor nos habla de que las cosas no tienen que consumarse porque cuando están en nuestro corazón pasaron nuestra mente y luego a nuestro corazón. Así que mensajes inocentes, dije yo, mensaje va, mensaje viene. Y así iba mi vida. No había nada de malo en eso. El problema fue que un sábado de los tantos sábados que yo estaba preparando la lección para los jóvenes, dije, voy a compartirles este pasaje que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Me senté como de costumbre a prepararles ahí la lección y en un momento el Espíritu Santo me confrontó con mi propia realidad y me dijo, así que les vas a compartir a los jóvenes eso. Y les vas a decir que hay cosas que no tienen que hacer, que no deben hacer, que deben guardar su corazón. Y es exactamente todo lo que vos estás haciendo. Lo que no tenés que hacer es lo que no debes hacer, es lo que estás haciendo. Y le vas a decir a ellos que no lo hagan. Pero ¿qué hay de malo, Señor, en esto? Esa comunicación de mensajes de texto se tiene que terminar. Pero, Señor, no tiene nada de malo acá. ¿Qué hay de malo? Esa comunicación se tiene que terminar. ¿Tú me querés agradar a mí? Así que yo en la noche compartí la lección con los jóvenes y el Espíritu Santo me seguía confrontando con mi realidad. Y cuando volví a casa le mandé un mensaje al hermano y le dije, mira, no vamos a seguir escribiendo, el Señor ha hablado a mi corazón, yo me di cuenta que hay algo que no está bien, yo quiero agradar al Señor. Hasta ahí todo normal, el hermano lo entendió, se despidió, no escribió más. Primer día, todo correcto, todo en orden. Segundo día, yo empecé a sentir falta de los mensajes. Y yo estaba trabajando y sacaba el celular del bolsillo y miraba a ver si había llegado un mensaje y no había ningún mensaje. Y en otras oportunidades era yo la que me tentaba sacar el celular y mandar un mensaje y recordaba que decía, Señor, yo dije que te quiero agradar. Y saben, hermanos, que empezó a pasar que esa semana yo llegaba a mi casa, dejaba mis cosas y me arrodillaba y yo no tenía mucho espacio en mi casa, tenía mi dormitorio si estaba mi esposo o el baño. Y allí yo dejaba mi mochila, mi cartera y me arrodillaba y lloraba, hermanos, en la presencia del Señor. Decía, Señor, arranca este sentimiento de mi corazón porque tengo un hueco. Señor, tengo un vacío en el corazón. Señor, arranca este sentimiento. ¿Qué había pasado? Esos mensajes de texto empezaron a ocupar ese lugar que yo dejé vacío, ese lugar que era del Señor cuando yo descuidé mi vida espiritual. Se lo di lugar a otra persona que parecían mensajes inocentes. El problema era lo que yo misma había causado. Yo misma había permitido que un sentimiento hacia esa persona estuviera en mi corazón. Y era pecado. Claro que era pecado. Porque cualquiera puede decir, no, pero no tiene nada de malo que el hermano te escriba. Acá los hermanos a veces nos mandamos mensajes, y los hermanos varones también. Dios te bendiga, Sandra, estamos orando y lo hacemos en las redes. Ahora, otra cosa es esos mensajes a diario, mañana, tarde, noche. ¿Qué está causando nuestro corazón cuando la palabra del Señor dice, cuida tu corazón? Y cuando el Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, está diciendo, cuida tus emociones, cuida tus pensamientos, cuida a las personas que le permitís entrar a tu vida, cuida a quien le pedís consejos. ¿Por qué no fui primero a pedirle al Señor que me dijera qué tenía que hacer? Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, hermanos, empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Ya no nos interesa preguntarle al Señor qué tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir. Yo miraba el problema, si me iba a divorciar, si no me iba a divorciar, si iba a salir rápido, qué iba a pasar después, qué seguía después, si seguía viviendo en la misma casa, si me iba, cómo iban a seguir las cosas después, cómo iba a ser el tema económico. Todo eso daba vueltas en mi cabeza.
todo el día, pero no había un tiempo para tener esa comunión íntima con el Señor y decir: Señor, guíame, Señor, enséñame, Señor, ayúdame, Señor, llena el vacío de mi corazón. Así que esa primera semana, hermanos, fue una semana de llorar amargamente en la presencia del Señor, y ese sentimiento parece que no se iba. Así que tomé la decisión de ir y hablar con quien eran mis pastores y les conté lo que pasaba. Les conté la situación. Me dijeron: bueno, hay que orar. Pero yo pensaba, dije: bueno, me van a corregir, me van a disciplinar, hay que orar. Y llegué a casa y no estaba conforme con eso. Entonces dije: Señor, voy a tener un tiempo de ayuno, el tiempo que tú quieras, pero yo siento y me doy cuenta que hice mal, que me descuidé. Tú me lo hablaste, tú me lo dijiste, pero yo quiero ponerme a cuenta contigo. No quiero vivir así, no quiero vivir con ese sentimiento, no quiero vivir con ese vacío, y menos en desobediencia. Así que estuve, hermanos, más de una semana en ayuno y pidiendo al Señor que me hablara, y el Señor me fue hablando y el Señor me fue mostrando dónde había fallado, dónde me había equivocado, qué había hecho mal. Y el Señor fue sacando ese sentimiento de mi corazón y las cosas se fueron poniendo en orden. Pero terminando, hermanos, ese ayuno, una noche el Señor me habló en un sueño. Y en ese sueño yo entraba a mi dormitorio y estaba muy prolijo, muy ordenado. La cama muy bien extendida, no había ropa desordenada, todo estaba en completo orden, limpito, precioso el cuarto. Pero yo abría el placar y dentro del placar había una bolsa enorme negra y yo tenía un muerto ahí adentro. Había un cuerpo muerto dentro de esa bolsa. Así que yo rápidamente cerré el placar y salí rápido y dije: que nadie se entere que yo tengo este muerto acá. Y cuando salgo del dormitorio miro y veo que pasaba mi esposo. Entonces di la vuelta digo, me voy a asegurar de que no vaya a entrar y vea que tengo este muerto acá. Pero cuando voy llegando, veo que por debajo de la puerta de mi dormitorio salía un agua putrefacta, hermanos, con un olor nauseabundo, insoportable, y cruzaba el pasillo de mi dormitorio y entraba a la habitación que estaba enfrente. Y cuando yo abro la puerta, estaba mi hija durmiendo. Y yo dije: ay, ahora esta agua, toda esta infección acá. Y en realidad en esa época ella ya era madre, ya tenía mi nieta Morena, pero yo en el sueño la veía como una niña chiquitita y ella estaba profundamente dormida. Así que fui a buscar con qué limpiar, con qué desinfectar, y empecé a limpiar, pero quería limpiar y el agua seguía entrando. Así que dejé lo que estaba haciendo y fui, abrí el placar, esa bolsa había reventado. Entonces intenté sacar la bolsa y fue lo peor que pude hacer, porque primero un cuerpo muy pesado y otra que se empezó a hacer todo un enchastre. Dije: ¿y ahora qué hago con esto? Y entré a la habitación y la desperté y le dije: ayúdame a sacar una bolsa que hay que tirarla a la basura. Y ella se levantó como si nada, nunca preguntó qué había en la bolsa. Pero cuando fuimos a agarrar la bolsa, ella me ayudó con una facilidad que parece que ella tenía una fuerza impresionante. Y sacamos la bolsa, la tiramos a la basura y yo después vine, limpié y todo quedó en orden. En la mañana cuando me desperté, era un sueño, hermanos, que era real, era tan real. Vio que usted se despierta, que parece que el corazón se le sale del pecho. Y dije: Señor, ¿qué fue esto? ¿Por qué soñé esto? Y el Señor me dijo: los pecados ocultos son como este muerto que tenés, que vistes en el sueño dentro del placar. Ningún pecado oculto, nada que quieras ocultar, nada que lo hagas en lo oculto va a quedar oculto, porque eso va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, y en algún momento va a reventar y va a contaminar todo lo que tengas alrededor. Y a los primeros que contaminas a los que tenemos más cerca, hermanos, a nuestra familia. A veces nosotros pensamos, hermanos, que no pasa nada con esto. Esto es tan sencillo, esto es
como decía yo, son mensajes inocentes y lo que había generado en mi corazón. Y a veces nuestra vida espiritual es así, como este dormitorio que está tan limpio, tan prolijo y tan ordenado. Yo era esa líder que todos creían la líder, con una vida tan ordenada como estaba ese dormitorio. Sin embargo, había una parte que no se veía, que era muy oscura y muy peligrosa. Porque si yo no hubiese escuchado la voz del Espíritu Santo y hubiese seguido adelante con eso, ¿dónde habríamos terminado? ¿Qué habría pasado? Porque nuestro corazón es engañoso y si le damos rienda suelta a la carne, hermanos, créame que usted sin la ayuda de Dios nunca diga, no, yo esto jamás lo hago. No lo hace con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, pero no le dé lugar a la carne porque de verdad se termina mal. En ese sueño ella representaba lo que entendí yo, primero mi familia, porque ella es mi hija, y otra yo digo, era el Espíritu Santo también. Cuando yo quise sacar ese cuerpo sola no pude. Esa semana que yo lloraba decía, Señor, arranca esto de... Humanamente, hermanos, hay cosas que nosotros no podemos quitar de nuestra vida, solo con la ayuda del Espíritu Santo. Hay cosas que solo con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Y tenemos que ser cuidadosos y tenemos que estar velando. Hay consecuencias. Hubo ahí un corazón dañado, hubo una desobediencia, hubo un pecado que si no hubiese sido remediado a tiempo, habría terminado muy mal. La palabra del Señor decía, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Hermanos, el Señor nos llamó a cada uno de nosotros a una vida santa y no es fácil, no es fácil. Porque tenemos que luchar a diario con nuestra voluntad, con nuestra carne, con nuestros malos deseos. Pero el Señor nos pide que seamos santos. Y tenemos que tener cuidado porque a veces, hermanos, nosotros hablamos del caos que hay allá afuera, pero en lo oculto nosotros estamos teniendo una vida que se está volviendo un caos espiritual y no nos damos cuenta. Y nos contaminamos nosotros, contaminamos el cuerpo de Cristo. Y que el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo. Y la palabra del Señor es para toda la iglesia, pero amados hermanos líderes que están sirviendo al Señor en este tiempo, un liderazgo no nos dice nada. Yo puedo tener la mejor de las apariencias, yo puedo estar sirviendo al Señor, pero si no tengo una vida en santidad, si mi vida no es en rectitud, si mi vida no es una vida que agrada al Señor, estoy en peligro y pongo en peligro a los demás también. Para culminar, hermanos, el capítulo 2 del mismo libro que leíamos dice, por lo tanto desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Desháganse de toda mala conducta. Yo tuve que renunciar a mi voluntad. Hay que agradar al Señor. Y amada hermana, déjame decirte en esta noche, y esto es para todas las mujeres, pero para las que tienen a sus esposos cristianos y para las que no lo tenemos, si te falta un mimo, un beso, un abrazo, el Señor te lo puede dar, pero no hagas cosas ocultas, porque después te vas a arrepentir. A veces no es fácil, claro que no. No se lo está diciendo la vecina que le contó una historia, se lo digo yo que a veces lo vivo a diario, pero hay algo que he aprendido, hermanos, y es a sentir el abrazo del Señor cada mañana, cada tarde y cada noche.
El Señor es dulce, el Señor es bueno, hermanos. Hace unos días el Señor hablaba a mi vida de una forma tan sencilla, pero tan amorosa. Había hecho una llamada de teléfono a uno de mis hijos y después cuando terminó esa llamada parece que tenía una carga. Y yo decía, ay Señor, ¿qué hago con esto ahora? Porque a veces cargamos con esas cosas y no sabemos cómo vamos a hacer, aunque sabemos que se la tenemos que llevar al Señor, pero necesitamos ese mimo del Señor. Y el Señor me habló allí en el Salmo 23, donde dice que nos hará descansar en delicados pastos. Y cuando el Señor me lo dijo de una forma tan dulce que eso fue suficiente. Y así es el Señor, hermanos. El Señor te va a dar exactamente lo que necesitas. Pero no necesitas una vida a ocultas. No necesitas tener ese muerto escondido en tu placar. El Señor nos ama profundamente y cuida de cada uno de nosotros. Y Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que te hace falta. Y les decía que a las que tenemos los esposos inconversos y a las que tenemos los esposos cristianos, porque los esposos cristianos son humanos también y se equivocan. Y a veces no prestan atención a esos detalles que las mujeres a veces sí prestamos atención. Pero está el Señor ahí para abrazarnos, para mimarnos, para cuidarnos, para contenernos y para levantarnos. A lo mejor no estás viviendo una situación como la que viví yo, pero es otro problema. Puede ser un problema económico y alguien por ahí te está ofreciendo un negocio que parece tentador, pero es un negocio medio turbio y estás pensando, bueno, pero esa plata me va a venir tan bien para mi familia que la está necesitando, pero te vas a meter en un problema. Porque el Señor es el dueño del oro y de la plata y Él te va a proveer todo lo que necesitas. Y Él no quiere que vayas a meterte en algo de lo que te vas a arrepentir después. El Señor quiere que confíes en Él. El Señor quiere que le entregues todo a Él. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, Él te va a proveer todo lo que necesitas. No necesitas meterte en cosas que para el mundo son normales, para el mundo están bien, pero no para nosotros los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor que no volvamos a la vida antigua, que ahora fuimos llamados a ser santos porque el Señor es santo y sin santidad, hermanos, no le vamos a ver. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Estamos aquí como de paso, somos peregrinos y el Señor viene pronto por su iglesia, pero a veces estamos descuidados porque parece que a veces nos cansamos de esperar. Hace tanto que el Señor dice que viene y nunca viene, pero el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Y cómo vamos a estar cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? Que el Señor nos ayude en este tiempo, hermanos, a tener corazones sensibles. Y si el Señor en esta noche te está hablando y te está hablando a tu corazón y diciéndote que por ahí hay algo escondido que yo no sé lo que es, pero el Señor y tú lo saben, hoy es el día para que te pongas a cuentas con el Señor. Hoy es el día para que arregles tus cuentas con Él. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, nosotros debemos vivir como hijos de luz. Por ahí le estás pidiendo al Señor ese novio, esa novia hace tanto tiempo y no llega y te cansaste de esperar y decir, me voy a conseguir uno o una allá en el mundo. Si se lo pido al Señor y el Señor no me responde, no me lo trae, lo voy a ir a buscar yo. Seguro me lo traigo para la iglesia y se convierte. Es más probable que te lleve al mundo y que te apartes a que logres que entregues su corazón al Señor y después vas a tener no un problema, 2 o 3. Le invito, hermano, a que se ponga de pie en esta noche y que se tome un tiempo. Tómese un tiempo para decirle al Señor todo lo que está en su corazón.